2:30 de la tarde vuelven a llamarme y me dan la noticia de que en realidad un tráiler se había venido en los dos automóviles que viajaban mis familiares, los invitados para esas brigadas médicas que apuntaban a hacer campañas de predicación en esos lugares. Pero a las 4 de la tarde llega la noticia que me dijo la persona que me llamaba: Simón, siéntate donde estés, te vamos a dar la noticia. Hay una situación muy triste, muy delicada. Al teléfono me dice: mira, Simón, el Señor llamó a descansar a tus dos hijas. En la llamada anterior ya me habían indicado que en ese accidente había fallecido mi sobrina. Hey, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a su podcast número 1, Seamos Sabios. Gracias por estar ahí. Que la bendición y la paz de Dios esté con ustedes. No olviden suscribirse a nuestras redes sociales. Estamos en Instagram, Facebook y YouTube como @Seamos Sabios. Hoy, en nuestro segmento de Vuélvete y Piensa, tenemos un testimonio impactante. Viene desde Ecuador. Un joven, un señor que pasó muchas cosas, pero el Señor ha sido bueno y se ha manifestado grandemente en su vida. Estamos hablando del señor Simón Bolívar. Él tiene un testimonio impactante, perdió sus hijas, dos sobrinas, y hoy él va a contar cómo Dios ha sido bueno con él, a pesar de todo lo que ha pasado. Bien, como les decía, tenemos hoy una persona muy especial con nosotros. Tenemos por aquí al teólogo pastor Simón Bolívar Sánchez, que también es cantante, que tiene un tremendo testimonio que nosotros queremos saber un poquito más acerca de eso, porque entendemos que este testimonio puede ser de edificación para ustedes que están ahí presentes. Bienvenido, Simón. Que Dios le bendiga en esta noche. Es un placer para nosotros tenerlo por aquí en Seamos Sabios. Ante todo, muchas gracias, hermanos, por haberme invitado a compartir experiencias que suceden en la vida y que a veces nos pueden quebrantar y que sin embargo vamos sintiendo la mano de Dios aún en circunstancias muy fuertes y muy duras, que evidentemente yo soy uno de tantos que pueden haber pasado esto, otras personas pueden estar viviendo esta situación tan dura emocionalmente, sentimentalmente, y como dice el apóstol Pablo en una de sus cartas, Dios a veces permite las circunstancias en la vida de unas personas para que podamos entender lo que está experimentando, viviendo otra persona y que de alguna forma podamos, a través del dolor, a través de lo que se ha experimentado, ser también un apoyo para que nuestra fe no falte. Y como decía el apóstol Pedro, y si nos vamos de ti, ¿a quién vamos a ir? Entonces, eh, estoy aquí para compartir esta dolorosa experiencia, pero para decir sobre todas las cosas, Dios siempre está presente para acompañarnos a atravesar, como dice el Salmo 23. Jehová es mi pastor, nada me faltará, en lugares de delicados pastos me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará, confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia, aunque ande en valles de sombra o de muerte. Bueno, siervo de Dios. Sabemos que usted es un siervo de Dios. Hay muchas personas que quieren saber cuál fue esa experiencia dolorosa que usted vivió
También muchas personas quieren saber de qué país es usted, dónde sucedió, en qué ciudad sucedió el acontecimiento del cual para su familia fue algo trágico. Eh, Estoy saludándoles, soy de Ecuador, acá en Sudamérica. Eh, Somos la familia, hermanos adventistas, de mis padres adventistas. Provengo de una ciudad muy católica, con mucha idolatría. Sin embargo, mi padre fue el primero en aceptar el mensaje adventista, el primero en aceptar el mensaje de la palabra de Dios. Curiosamente, incluso pidió al sacerdote, que era como el mentor de él en la parte espiritual, le preguntó si es que era verdad esto de las cosas que enseñaba la Sagrada Escritura. Y así se fue dando el marcado cambio en mi padre, porque el mismo sacerdote dijo: hijo, si tú abrazas la palabra de Dios, abrázala, pero tienes que defender hasta con tu vida. Y así es como papá decidió entregar su vida al Señor y fue fiel a lo largo de los años en seguir la palabra de Dios. Baños de Agua Santa se llama mi ciudad natal. Sin embargo, Dios me permitió, me dio la oportunidad. Soy el último de los hijos, soy el único que nació después que mis padres aceptaron la fe adventista. No obstante, no me gusta decir que soy adventista de cuna. Yo considero que soy adventista desde los 18 años, que tomé la decisión por mí mismo y me bauticé. Y me bauticé, y luego de eso, que yo había estado comenzando a estudiar doctorado en química en la universidad. Sin embargo, se dieron unas experiencias, tengo testimonio de vida también acerca de eso, pero el Señor permitió que yo decida vaya a estudiar en la Universidad Adventista en Lima, Perú, eh, teología. A raíz de eso, después cuando regresé acá al país, serví por casi 8 años en el ministerio pastoral. Luego de lo cual, el año 2008, el 21 de noviembre, y aquí voy a compartir mi testimonio, doloroso como sea. 21 de noviembre del 2008, un viernes, me había preparado para ir a dar clases porque era profesor de valores e inglés en el Colegio Adventista Emanuel en la ciudad de Lago Agrio. La ciudad de Lago Agrio está ubicada en zona selvática, como dicen en inglés, in the jungle. Eh, de la capital de Quito, Ecuador, había que viajar en ese tiempo, y son la misma cantidad de horas, 8 o 10 horas de viaje, porque a veces está dañada esa carretera. El 21 de noviembre del año 2008, me preparé, asistí para ir a dar clases. 9 de la mañana, una sobrina mía, la doctora Daisy Núñez, me llamó al teléfono indicando que ellos habían salido de viaje de Quito. Y es que yo les esperaba porque desde días antes del 21 de noviembre, martes, miércoles, jueves, con mis estudiantes habíamos preparado en por lo menos 3 lugares. Fuimos a hacer contacto, a hacer amistad y a dejar volantes, porque el propósito era que ese fin de semana, a partir del viernes por la tarde, íbamos a hacer brigadas médicas. Y estaba viajando mi sobrina, la doctora Daisy Núñez, un sobrino, el ingeniero Rubén Núñez. Estaban invitados una ingeniera también de apellido Mayorga, con el hijito de 10 años, que viajaban para ser parte del equipo. Ellos estaban conociendo la iglesia, tenían propósito y plan de bautizarse en unos 15 días después de regresar de ese viaje misionero, digamos así. Pero sucede que también viajaba otra médico intensivista, compañera de mi sobrina, la doctora Núñez. Había un joven voluntario que también iba. Es decir, en 2 autos ellos viajaban. 9 de la mañana me avisa que ya salían de viaje. Como a mediodía, yo recibo una llamada, al estar ya en el colegio dando clases, indicándome que había habido un accidente de tránsito. Y ya me hizo sentir muy, muy mal. Eh, Como 2:30 de la tarde, vuelven a llamarme y me dan la noticia de que
en realidad un tráiler se había venido en los dos automóviles que viajaban mis familiares, los invitados para esas brigadas médicas que apuntaban a hacer campañas de predicación en esos lugares. Y yo caí como una especie de depresión, pero estaba dando clases y tenía que concluir las clases. Eh, Debí contar con los estudiantes, dije que tenía una noticia muy triste, pero que me entendieran y que quizá por eso no estaba con todo el ánimo para dar las clases, ¿cierto? Eh, Pasó una hora de clase, vino otra hora de clase, como 4 de la tarde, recibo otra llamada. En la llamada anterior ya me habían indicado que en ese accidente había fallecido mi sobrina. Y mi sobrina para mí era como mi hermana. Entonces era la noticia ya de por sí impactante, muy dolorosa, pero a las 4 de la tarde llega la noticia que me dijo la persona que me llamaba: Simón, siéntate donde estés, te vamos a dar la noticia. Hay una situación muy triste, muy delicada. Cuando me dijo eso ya la expectativa era tremenda. Me senté y ahí me dieron la noticia en el rectorado, en la dirección del colegio. Al teléfono me dice: mira, Simón, el Señor llamó a descansar a tus 2 hijas. Fue muy fuerte porque yo tenía mis 2 únicas hijas. Ellas han sido las 2 únicas hijas que yo he tenido en la vida. Y cuando me dieron esa noticia, en realidad solo sentí que me desvanecí, he caído al piso. De ahí me habían llevado compañeros del colegio, profesores, la rectora, me llevaron a la habitación que tenía el guardia de la institución, y me dejaron acostado para que de pronto me pueda recuperar del impacto de la noticia. Pasaron como 2 horas. Yo he quedado como un tanto adormitado, inconsciente. Cuando me recuperé, parecía que estaba viviendo una pesadilla. Y al mirar en el estante que tenía en la habitación el guardia, vi un conflicto, vi un deseado de todas las gentes. Lo primero que cruzó en mi mente es, tomé una Biblia que estaba junto al deseado y tomé el deseado. Leí la historia de Lázaro, porque a Lázaro, que se puso enfermo y le mandaron a llamar a Jesús, las hermanas tenían esperanza de que Jesús podía solucionar el problema de la enfermedad, una enfermedad de muerte. Pero Jesús no se fue. Y sabe, ese momento, al leer el deseo de todas las gentes, vinieron algunos pensamientos. Yo diría que Dios trabaja en nuestra mente y corazón en medio de circunstancias difíciles para ayudarnos a sobrellevar el impacto que yo estaba recibiendo. Y no he Hermano cuestionado Simón, nunca a Dios, pero sí decía: ¿para qué? ¿no Señor, sintió, no sintió usted en ese momento que Dios lo había abandonado? yo sentía y decía: Señor, ¿por qué no hizo que el auto de alguno de ellos, porque eran 2 autos, por qué no hizo que algún clavo, algo le pinchara en el neumático? ¿Por qué no alteró ese viaje? ¿Sabe? Ah, preguntas como esas, cuando han pasado los años y cuando uno va hilando los acontecimientos y le van contando, en este caso mi hermana, que es también la madre de mis 2 sobrinos que fallecieron ahí, más la nietita, hija de la doctora. Cuando hemos conversado con otras personas, uno recién empieza a hilvanar ciertas cosas. Y una de las cosas que me extrañó es, mi sobrina cuando me llamó, ellos ya salieron de viaje, pero estaba viajando solo mi primera hija. Resulta que
mi segunda nena, que tenían 17 y 12 años en ese momento, mi primera hija había ingresado a la universidad, la segunda nena estaba terminando la educación básica, pero resulta que cuando ya viajaba mi sobrina llevando a mi primera hija, mi segunda nena llamó desde el colegio adventista, que ahí también estudiaban, y llamó enojada y decía ella que no le va a perdonar nunca si no regresan para que le lleven a ella también. Y es, o sea, tú te pones a pensar, Señor, ¿por qué no hizo que solamente iban ellas? Así por lo menos mi segunda nena habría sobrevivido. Pero, ¿qué sabes tú los pensamientos de Dios? ¿Qué ¿No sabes tú los pensó, propósitos? no pensó usted alejarse de Dios en esos momentos? Nunca he pensado alejarme de Dios. Es más, hay tres cosas que yo resumo en la vida cuando me preguntan, ¿y cómo pudiste sobrevivir a esta circunstancia? Tres cosas. Desde niño aprendí. Yo viví, Baños de Agua Santa es una ciudad turística, pero está rodeada de montes muy altos. Hay aguas termales, hay un volcán ahí cercano. En la parte baja del volcán, entre montañas, yo iba de niño con mi madre. A veces también teníamos unos corderitos eh, y a veces yo los cuidaba y los iba a dejar. Y yo relacionaba que el rey David tenía unas experiencias parecidas porque cuenta la escritura, él era un pastor, él cuidaba de los corderitos y, y yo siempre asociaba, podía ver el volcán que rugía enorme, las montañas, y sin embargo, yo sabía que Dios es más grande. Siempre aprendí eso. Entonces, la naturaleza me hizo entender que el Dios en quien creo es todopoderoso, es grande. Él puede hacer todas las cosas. Y siempre mi fe estuvo puesta en Él. Segundo lugar, mi padre fue afectado por como 20 años antes de fallecer de un problema de la columna. Él no podía movilizarse. Yo recuerdo siempre, él usaba las palabras de Job. Desnudo vine a este mundo, desnudo me iré de acá. El nombre de Jehová siempre, siempre va a ser bendito, decía mi padre. Y por lo menos yo, nunca le escuché quejarse, nunca le escuché eh, echar una palabra de, de, de coraje por esa situación que él vivía. Y él decía, aunque desecha mi carne, yo sé que en mis ojos propios yo lo voy a ver a Dios. Era una paráfrasis de las palabras de Job. De hecho, en la lápida de la tumba de mi padre están esas palabras. Entonces, yo crecí en un hogar donde hasta el final de su vida mi padre estaban unidos con mi madre. Papá falleció un poco más de 90 años. Mi madre falleció el año 2020, en enero, a los 102 años. Eh, entonces, Dios me ha dado estas circunstancias por las cuales yo entiendo y voy siempre a entender que Dios es todopoderoso. Él puede hacer las cosas, pero si Él no hace algunas cosas, a veces tenemos que aprender a aceptarlas. Y decía tres cosas que me han ayudado. Primero, la confianza en Dios. A pesar de todo, me he sentido quizás como un guerrero que se aferra al general que está haciendo la lucha y que quizás yo he recibido también mis heridas, pero que seguimos ahí juntos en la lucha, en la lucha. Segundo lugar, el servir a mi prójimo. Por 2 años, 3 años después de la tragedia, por 2 años atendí un hogar de ancianos. Hice un voluntariado de 2 años, sirviendo, atendiendo con una fundación que teníamos la familia. Y un tercer año atendí a personas con discapacidades. Y a veces me decían, pero ¿por qué tú estás haciendo ese trabajo si no te pagan, si tú no ganas ahí? ¿Sabe? Ese tiempo para mí fue la bendición que Dios usó para dar sanidad a mi vida, a mis emociones, en mi parte espiritual, fortalecer mi fe. Eh, y lo tercero es la música. La música se constituyó en una bendición en mi vida. De joven yo tocaba guitarra,
Cuando fui a la universidad tomé un par de clases de piano, pero después yo me había olvidado. Y ahora, después de la tragedia, es cuando retomé los instrumentos. Aquí estoy junto a mi piano, ahí atrás está mi guitarra. eh, Me han servido para componer porque han sido parte de la terapia que Dios ha usado en mi vida. Y quizás al compartir estas tres cosas, quizás estoy llegando al contar mi testimonio a alguien que esté de pronto viviendo la pérdida de un hijo, de una hija. Quizás como en mi caso, la pérdida de todos sus hijos. En mi caso eran mis dos únicas hijas, pero que de pronto este testimonio pueda ayudarte a que no te sueltes de Dios. Si dejamos a Él, ¿a dónde vamos? Primero. Segundo, dedícate a servir al prójimo. Eso te va a dar sanidad a tu vida. Y tercero, yo tenía el hobby de la música. Cada persona de pronto tiene algún hobby. Y a través de ese hobby puede ser que Dios use como terapia a su vida y que puede ser una herramienta a través de la cual pueda llegar a otras personas para ayudar. Eso ha sido para mí un medio. La música ha sido un medio eh, maravilloso, como Dios ha bendecido mi vida y me ha permitido también de pronto ser una bendición en la vida de otras personas. Y una pregunta, mi hermano Simón, para sus familiares, su familia, ¿cómo fue ese proceso de tener que el mismo día perder en una misma familia 4 integrantes? O sea, fue algo doloroso. Cinco Usted como integrantes. 5 integrantes, wow, es algo duro. La familia, cómo se pudo recuperar de eso? ¿Cómo se actuaba en ese momento? Porque es algo que nosotros que no hemos vivido eso así, a veces nos preguntamos, ¿qué hacen las personas? ¿Sabe? ¿Cómo actúan las personas en ese momento que pierden 5 integrantes en un mismo día, prácticamente en horas? Entonces, ¿cómo fue ese proceso para su familia? Debo reconocer que en primer lugar Dios ha puesto como una especie de autodefensa en el cuerpo de cada persona. Yo soy capellán hospitalario, además de teólogo, y como capellán hospitalario entiendo esta situación. Cuando sufres un impacto, cuando estás frente a una situación extrema, tu cuerpo reacciona y produce ciertas hormonas que es como una autodefensa, ¿sí? Eh, pero que a su vez es como que tú sientes el impacto de recibir golpes. Yo sentí así, como que recibí golpes en la cabeza a la vez que 1000 cuchillos que clavaban mi corazón. Y es como que eh, la reacción orgánica que Dios ha provisto en nuestro cuerpo hace que te quedes tan impactado, y frente a un impacto suceden dos cosas. O reaccionas y sales como loco y caes en una especie de locura, o de pronto esta reacción de tu organismo hace que te quedes como calmado, como que no sabes qué hacer, como que no sabes, no sabes qué reaccionar, estás calmado. En mi caso fue así. Y yo creo que Dios usa el conocimiento que tenemos de Él, y eso fue la bendición para cada uno de mis familiares. Lo dije hace un momento, todos los hermanos somos adventistas. Crecimos en un hogar que desde niño papá sabía levantar muy temprano, 5 de la mañana a cantar unas alabanzas, aunque yo en esa etapa no me gustaba, pero yo he sentido a través de los años que es como que Dios nos prepara de diferentes circunstancias para que enfrentemos la vida. Eso en primer lugar. En segundo lugar, eh, la misma manera como Dios me ayudó a mí, confiar en su palabra, haber visto el testimonio de mi padre, saber que él decía, Dios da, Dios quita. En toda circunstancia a Dios tenemos que bendecirlo. Amén. Puede ser absurdo porque sí, a veces es justificante alguna gente que reacciona de una forma distinta, pero ojo,
si quizás alguien que me está escuchando tal vez tiene esa reacción, yo quiero decirle, incluso esas reacciones Dios nos entiende, Dios nos comprende, porque el momento que atravesamos un dolor tan fuerte, yo podría decir, solo Dios entiende tu vivir. Tengo una alabanza que había compuesto un poco teniendo presente eso. Solo Dios entiende tu vivir, porque solo Él ha estado en tus pruebas. Él es fortaleza. Él es quien te sostiene. Es parte de la alabanza que compuse. Y, y cada una de esas experiencias me ha permitido ir haciendo oraciones, digamos, para Dios, pero también haciendo como melodías, como alabanzas de testimonio para poder llegar al corazón de las personas. Y mis familiares, mis dos hermanas, mi hermana, mi hermana mayor, la madre de los dos hijos y de la nietita, es una persona que para mí es una inspiración, porque yo sí creo en algunos momentos he reaccionado, nunca he cuestionado a Dios, pero sí he reaccionado en mi dolor y para mí mi hermana es una inspiración, Amén. porque después de Eh, mi mamá, ella no es de mucho hablar, pero ella es de mucho orar. Ella es de mucho leer la Sagrada Palabra. Eh, y yo sé que ella siempre tiene su devoción personal, su momento de oración en la mañana, en la noche. Estoy confidenciando algo que es muy personal de mi hermana, pero, pero es que yo veo que esa es una bendición. A veces los dos hemos viajado juntos a hacer actividades misioneras o actividades y a veces conversamos los dos. Y yo le dejo saber que para mí ella es una inspiración, que después de mi mamá, que ya descansa, yo le veo a ella como mi mamá, porque es la que ya era una hermana grande cuando yo fui un bebito. Entonces, ella es como que cuidó de mí en ese sentido. Y diría, ha sido el ejemplo que me ha dado fortaleza también. Amén. Yo quiero que usted me le dé un consejo para esas personas que eh, tienen problemas así trágicos, pero que se quieren alejar de Dios, que de todo culpan a Dios. Y como usted tiene experiencia, es la persona indicada para hablar, porque usted, en lo que veo, ha sido una persona de fe, sigue confiando en Dios, sigue agradeciendo a Dios por todo lo que Dios ha permitido que suceda. Pero deseamos que usted le dé un consejo a esas personas, un mensaje a esas personas que también están pasando por dificultades en sus familias. Eh, Voy a dejar de dirigirme a usted, hermano que me está entrevistando, y voy a dirigirme a usted, señora, señor. Eh, Quiero contarle, hace unas pocas semanas, una compañera de capellanía hospitalaria me comentó que su hermano estaba atravesando una experiencia porque su hijo se suicidó de 23 años. Me pidió que conversara con él y hicimos la cita, nos sentamos en mi viejo auto, y tengo un Fiat del 89, y me senté para escucharle. Yo quiero decirle a usted si está atravesando una crisis, no se cierre primero en usted mismo. Usted tiene derecho de expresar sus sentimientos, incluso a Dios, dígaselo, cuénteselo, no se calle. Y dígalo en sus palabras, dígalo en aquello como siente en su corazón. Porque sabe que Dios, el Padre, desde el cielo, Él no se enteró que su hijo tuvo un accidente. Él tuvo que ver cómo lo trataban a su hijo. El Dios Padre del universo, en la majestad, siendo adorado por todo el universo, aceptó y permitió que su hijo venga a esta tierra. Solo hizo el bien el Señor Jesús.
Y todos sabemos en la historia, el Señor Jesús fue procesado injustamente. Fue golpeado, vilipendiado, y el Padre estaba mirando todo ese sufrimiento. Solamente cuando ya estaba en la cruz, el Padre ya no podía verlo más. Y por eso el Padre desde los cielos, de cierta manera, ocultó su rostro, ya no quiso ver más el sufrimiento de su Hijo. Y Jesús en la cruz dijo: Padre, ¿por qué me has desamparado? Fue un grito, no fue así como yo lo estoy diciendo, fue un grito. Padre, ¿por qué me has desamparado? Gritaba Jesús en la cruz y estaba muriendo. El Padre ocultó su rostro para no ver el dolor y el sufrimiento y la muerte de su Hijo. Si usted o yo en algún momento tuviésemos que ver eso, como un hijo se va muriendo, no sé cómo sería nuestra reacción. Y yo diría a usted que de pronto Dios ha permitido, no es que Él haga las tragedias para nuestra vida. Tenemos que entender que los seres humanos, todos, los que creemos en Dios, los que no creen en Dios, todos los que vivimos en este mundo, estamos en medio de un conflicto entre el bien y el mal. Hubo una rebelión en los cielos. Alguien que era muy privilegiado en los cielos se rebeló contra Dios e hizo una guerra y se puso en una posición de enemigo de Dios. Y ese enemigo de Dios en el huerto del Edén apareció, se tomó posesión en una serpiente. Y a lo largo de la historia, desde que engañó a nuestros padres, Adán y Eva, está queriendo engañar de diferentes formas y maneras. Y la misma mentira que dijo a los ángeles cuando se rebeló en el cielo la mentira era: Dios es alguien que se impone. Él dice lo que tienen que hacer y todos obedecer. Dios no nos ama. Todos deberíamos ponernos de acuerdo para decir cómo tienen que ser las cosas. Pero sabes, este mundo está saboreando los acontecimienos, las tragedias, el dolor, el sufrimiento, la enfermedad y la muerte de nuestros seres amados. ¿Y eso es fruto de qué? De habernos unido en esa rebelión al amor del Padre Celestial. A veces de estar rechazando en nuestro corazón al Señor Jesús, que dio su vida. Mira, si tú le dijeras a Dios, al Señor Jesús: pero ¿por qué me ocurre esto? ¿Por qué perdí a mi ser querido? ¿Por qué sufro? ¿Por qué esta enfermedad? ¿Por qué la muerte de mi ser querido? ¿Dónde está Dios? Demuéstrame, ¿cómo es que dices que me amas? El Señor Jesús diría: hice todo, hasta tenía el propósito de dar todo y di mi vida. No hay más que pueda dar. Cristo en la cruz nos ha mostrado que Él ha hecho todo, Él ha dado todo. Dios desde los cielos, el Padre, permitió que su Hijo también sufriera. Reconozcamos que este mundo, estamos como en un escenario en que el gran rebelde que se rebeló contra Dios está intensificando y haciendo mayor todavía la guerra, esa que hizo en los cielos, ahora hace en esta tierra. Pero este enemigo, así como se ensañó con el Señor Jesús para que lo maten en la cruz, está tratando de provocarnos dolor y sufrimiento. Ese es el gran conflicto. Y nosotros estamos como en un escenario. Lo bueno es que después, al final de esta guerra, al final de esta lucha entre el bien y el mal, Dios tiene muy claro el propósito. Él va a hacer cielos nuevos, tierra nueva. El libro de Apocalipsis dice que este enemigo, este rebelde, sabe que le queda poco tiempo. Y como sabe que le queda poco tiempo, es que está dando mayores ataques, produciendo guerras, sufrimientos, dolor. Entonces, déjame decirte desde mi corazón, yo agradezco a Dios que me haya permitido conocerle como le he conocido, en los buenos tiempos, en la infancia, en la alegría, en la inocencia, cuando he estado grande, en el dolor, en el sufrimiento.
en ese sufrimiento que te lleva a la desesperación y que te cuestionas todo, pero como un padre que perdió a sus hijas, pero que sé que el Señor Jesús no quedó muerto en la cruz y en la tumba, no, él resucitó y él prometió a sus discípulos que él va a volver. Y él dijo que todas las cosas se pondrían peor porque así se estaría asegurando que el regreso de él es más pronto, se va acortando. Y por eso que sirva este testimonio para que quizás tú que estés atravesando el dolor, el sufrimiento, la muerte tal vez de un ser amado, más bien te agarres del Señor, que entiendas que este mundo va a pasar. Y cuando venga el Señor Jesucristo, yo voy a ver a mis dos hijas. Ellas Amén. van a ser llamadas de sus tumbas, van a resucitar. Y maravillosamente la palabra de Dios nos asegura, dice, resucitarán con cuerpos glorificados, transformados para vivir para la eternidad. Nunca más dolor, nunca más muerte, nunca más sufrimiento. Cielos nuevos, tierra nueva, donde vamos a estar con Dios el Padre, con Jesús que Él se entregó y nos dio tal amor al morir en la cruz. Gracias por Amén. permitirme, hermano, el que yo pueda expresar esto a quizás a usted que está escuchando y que Dios pueda tocar su corazón para que usted se agarre, como digo, como si fuese el general del comandante en jefe que nos está guiando en la batalla y que es vencedor y que va a vencer. No hay derrota. Vamos a volver a ver a nuestros seres amados. Y yo les termino de decir, cuando yo conversé algo como estoy diciendo ahora con este señor que perdió a su hijo, el señor decía, pero yo no sé ni orar. ¿Qué puedo hacer? Dice, mi vida ha sido muy fea. ¿Será que Dios me escucha? Tal vez es un castigo que Dios ha traído esto con la pérdida de mi hijo. Y yo le decía, mire, todos somos criaturas de Dios y a todas las criaturas de Dios está llamando para que seamos hijos por medio del Señor Jesús. Déjeme enseñarle a orar, le dije. Y le invité a que tengamos una oración. Y fue interesante. Fue una oración como de un niño que quería enseñarle a orar. Y él lo hizo así. Una oración muy sencilla. Unas 2 semanas después me llama y me dice, oiga, señor Sánchez, sabe, yo hablé con la mamá de mi hijo que se suicidó, porque dice, yo tengo otro compromiso, y resulta que ella ha estado a punto de suicidarse. Y yo le dije que a mí me habían enseñado a orar a Dios, me habían enseñado que Dios más bien sí nos ama, y que me deje que yo vaya para yo orar con ella. Y dice, aunque yo no sé orar, pero yo traté de hacer, dice, y, y sabe, Dios permite cosas en nuestras vidas, quizás para que como guerreros de Él, como hijos de Él, entendiendo esta batalla en la que estamos en este mundo, podamos ser instrumentos de bendición para otras personas, que yo espero de todo corazón haya bendición en mis palabras, en compartir ese testimonio. Para usted que quizás está pasando una tragedia, un dolor, una enfermedad, sostengámonos de la mano del Señor. Excelente, excelente. Para muestra de que usted está muy agradecido de Dios, yo quiero que usted le diga a las personas dónde puede encontrar su música, su alabanza a Dios, porque sabemos que usted también, aparte de que es teólogo, también es compositor y cantante. Quiero que usted me le diga a la gente dónde puede encontrar su música para que la gente escuche lo agradecido que usted está de Dios y que le alaba a través de las alabanzas musicales. Ah, alguien me dijo estos días y me hicieron pensar porque observé una entrevista que hicieron a una hermana cantora de Puerto Rico y la verdad es que yo no he usado los medios. Ok. Y yo decía a esta persona, voy a tener que abrir un canal de YouTube. Sí. Porque yo tenía un canal de YouTube, pero la verdad perdí la clave y eso ya es hace un par de años, tal vez año y medio, 2 años, y no lo he vuelto a usar. Entonces, escuchaba que esta hermana hablaba de ciertas plataformas donde se puede colocar la música
Y yo voy a tratar de hacer eso. Realmente no he hecho. Debo reconocer, mi manera de servir ha sido de pronto, eh, en la época de pandemia, organicé el culto en las noches, momentos en familia con Dios. Y ahí yo cantaba y compartía. Después, a través del WhatsApp, yo suelo grabar acá con el piano alabanzas. También tengo CDs, producciones musicales. De allá abajo y comparto. Pero no lo he hecho en un sentido masivo, en un sentido que llegue a mucha gente. No sé si es que tal vez se puede poner el número de mi WhatsApp, de tal manera que si quieren pueden añadirme, pedir que comparta alabanzas, porque eso suele suceder. Yo tengo contacto con gente de la política, alcaldes, que a veces me han invitado y me dicen, mira, vamos a tener este evento, quisiéramos que cantes tal canción. Yo aprovecho ahí para compartir y digo, mire, yo terminé de componer esta canción que habla de esto y bueno, aprovecho para dar mi testimonio, ¿no? Esto ha Exacto. llevado a que la Casa de la Cultura Ecuatoriana, que es una institución representativa que, digamos, tiene asociados a los artistas profesionales acá en Ecuador, ellos hicieron una revisión de toda mi producción. He escrito revistas para una editorial en Lima, he escrito obras de orientación en recursos humanos, he publicado también eh, eh, este, permítame, aquí yo tengo, este es un material, por ejemplo, un folleto con el CD, pero era con objetivo didáctico, digamos, para incentivar a los jóvenes, a los niños en las iglesias. Entonces, pero que quizás me está Dios dando la oportunidad a través de ustedes, hermanos, de considerar, eh, ahora Sí, que es bueno que utilice las plataformas digitales, YouTube, Spotify, y otras plataformas que se pueden poner la música y los videos, porque así las personas pueden ver y usted puede llegar más internacionalmente a muchas personas que quizás tienen la necesidad de escuchar palabras de vida a través de la música. Es importante que lo reconsidere, porque así no solamente quizás tendría presencia en Ecuador, tendría presencia en el mundo entero. Así que muchísimas gracias por estar con nosotros. Es un placer haberlo tenido con este impactante testimonio. Yo sé que las personas que están aquí, que lo están mirando, van a ser bendecidos, están siendo bendecidos. Esperamos que en algún momento podamos tenerlo por acá, por Estados Unidos, cantando las canciones que usted tiene, que pueda acompañarnos y no sé, quizás estar en algunas iglesias, usted cantando y contando su testimonio, que puede ser de impacto para muchas personas que quizás no tienen el alcance de ver YouTube, quizás no se dedican, lo pueden ver en una iglesia. al Así que parecer, también, hermano, yo le agradezco esas palabras de orientación y consejo sabio de su parte. Eh, amén. quiero compartir. Esta es la letra muy cortita de una de las alabanzas que compuse, Dios es fiel. Y me llama la atención porque yo la había subido en Facebook y el productor de una película, así revisando, lo encontró y después me contactó y me dijo, mira, ¿será posible que podamos usar tu canción en una parte sensible de una película que estamos produciendo? Y me pareció extraño porque es una alabanza la que yo la tenía. Y la letra dice que al final de mi vida estés tú, mi buen Dios, junto a mí, y que como al nacer estuviste presente junto a mí, siempre estuviste junto a mí, siempre tú fuiste fiel en todo. En tu fidelidad, siempre, siempre confiaré, y de tu fidelidad, siempre, siempre cantaré. Esa era la letra. Yo la había puesto porque en los días de la pandemia, que me llegó también el COVID, yo pensé que me iba a morir porque me puse bastante mal. Entonces, tomé el piano y compuse esta, ¿no? Esta letra. Y tiempo después, esta está formando parte de esa película. La película se titula El Milagro. Y Ok, curiosamente, eh,
O sea, son cosas que Dios hace y por eso yo valoro mucho el consejo que me está dando, hermano. De hecho, parece que Dios está moviendo las circunstancias, moviendo y abriendo puertas. Es muy posible que pronto estemos por allá, por Pensilvania o por Nueva York. Y si Dios lo permite, eh, Él sabe. Yo le he dicho al Señor, Señor, hasta esta altura de mi vida usted me tiene. Me gustaría ser instrumento de bendición. Amén. Y, Espera. y si Él tiene propósitos, Él lo va a hacer. Exacto. No, esperamos que venga por acá, por Pensilvania. Tenemos un número grande de personas que lo estima bastante aquí en Pensilvania. Cuando venga, haremos quizás un recorrido con usted y estaremos en varias iglesias. Así que muchísimas gracias también a los que están ahí. No se olviden suscribirse a nuestras redes sociales. Eh, Mi hermano Simón, que Dios le bendiga. Nos vemos pronto y que siga siendo de bendición para las personas que escuchen ese testimonio. Bendiciones, saluda a la familia Amén. y nos vemos pronto. Amén. Bendiciones.